Bienvenidos al estudio de la porción de esta noche titulada Mishpatim, que se puede traducir como justos juicios u ordenanzas. Y se encuentra en Éxodo capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 18. Y quiero dedicar este estudio a Shiri, Ariel y Kefir Vivas, en bendita memoria. Y además de eso, también quiero dar comienzo con la bendición de la Torah que dice así. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu amin benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la Torah. Amén. Y estaba pensando la ironía de esta porción con respecto a las cosas que están ocurriendo en Israel. Porque a propósito de estos mandamientos y estas leyes que Hashem le dio al pueblo de Israel, que le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, era con el propósito de establecer una sociedad recta y justa. Una sociedad recta y justa. Y hemos visto que a través de la historia, desde el comienzo de este pueblo, lo menos que han recibido ha sido rectitud y justicia de parte de las naciones. Sin embargo, no podemos perder la esperanza de que algún día pronto ese deseo del Padre sea establecido en su pueblo, porque es el propósito de todos estos mandamientos que comenzó con 10 y sabemos que realmente son, no que realmente, sino que constituye un código de 613 mandamientos. Y esta porción, como dije en Éxodo 21, verso 1 al 24, verso 18, contiene 53 mandamientos, de los cuales 23 son positivos o permitido, algo que está permitido hacer, y 30 son negativos, que son lo que es prohibido hacer. Y quería comenzar con un corto resumen o introducción a esta porción de Mishpatim, la cual la información que voy a compartir de nuevo saqué de este libro del Koren Tanakh of the Land of Israel, de la tierra de Israel, el tomo de Éxodo. Recuerden que es importante de que nosotros cuando busquemos recursos, tratemos de conseguir recursos que sean escritos por israelitas, por judíos, porque ellos, ¿quién mejor que ellos para entender lo que van a decir respecto a Israel? Y aunque hay muy buenos académicos allá afuera que han escrito del Antiguo Medio Oriente, del Antiguo Testamento, que han escrito de Israel, no es lo mismo cuando una persona nacida ahí, criada ahí, que ha vivido ahí, sabe expresarse con respecto a lo que conoce como parte de esa tierra. Por ejemplo, aunque yo no nací en Puerto Rico, mis padres eran de Puerto Rico, toda mi familia. Por lo tanto, nosotros fuimos criadas, mi hermana y yo, en un hogar puertorriqueño. La cultura, la comida, la música, los refranes, todo era relacionado a Puerto Rico. Por lo tanto, cuando yo escucho la canción En mi viejo San Juan, yo entiendo lo que el autor estaba transmitiendo a través de ese cántico. Pero una persona que no ha nacido en Puerto Rico y que nunca ha visitado el viejo San Juan, no puede identificarse como una persona que es de allá. Por lo tanto, es importante que tratemos de conseguir recursos escritos por judíos, por israelitas, que saben transmitir el sentir de quienes son a través de sus escritos. Y en términos general, una introducción a Mishpatim dice que la Torá hizo uso
de la estructura y forma común de la época del código legal, pero hizo cambios importantes y revolucionarios. Recuerden que el contexto tiene que ser en base al antiguo Medio Oriente. Y Hashem lo que hace es que usa lo que es conocido, las estructuras y las formas de los códigos legales de aquel tiempo, pero hace sus propios cambios que son cosas que nunca habían sido vistas. Por ejemplo, Hashem alzó el nivel moral, social, en conjunto con un nuevo entendimiento de lo divino, porque recuerden que en la antigüedad ellos creían que los dioses solamente se comunicaban con reyes, con los ricos, con sacerdotes, pero no hablaba con la gente común. Hashem hace todo lo contrario. Se han encontrado colecciones de leyes formales escritas por los que regían y solo podían ser leídas por aquellos que conocían los textos cuneiforme, que era la forma en que era escrita en aquel entonces. Y escribían estos códigos legales porque el propósito de la documentación era demostrar que el rey había cumplido la responsabilidad otorgada por los dioses de establecer justicia. Recuerden que la justicia es un tema muy importante dentro de la Torá. Y no tan solo dentro de la Torá, en los tiempos antiguos era algo importante que los reyes lograran hacer. Si ustedes recuerdan, cuando estábamos estudiando de Egipto, de Faraón, su relación con Maat, que era la diosa del orden cósmico, de justicia. Un ejemplo de estos códigos legales es el código de Hammurabi, más o menos para el año 1750 antes de la era común. Eran unas tablas que contenían 282 estatutos escritos en acadio. Y Hammurabi en sí, el nombre original del individuo es Hammurabi, pero cuando lo traducen Hammurabi. Y también se cree que está relacionado con Amrafel, el rey de Shinar, que se encuentra nombrado en Génesis 14. Recuerden que Shinar es el nombre de lo que se traduce en el griego como Mesopotamia. Estas colecciones trataban de asuntos civiles y criminales, que también lo vemos en la Torá, respecto a esclavitud, resolución de deudas. También habla de leyes económicas, de ventas, préstamos, arrendamientos. Hablan leyes de vida familiar que tienen que ver con compromiso, matrimonio, herencias, adopciones, conducta moral. Habla de leyes relacionadas con crímenes como homicidios, asaltos, robo, daño de propiedad y ganado, perjurio. Pero la diferencia de estos códigos legales del antiguo Medio Oriente era que hacían diferencia entre los estatus sociales, hacían diferencia entre hombre, si era hombre o mujer, si era niño o adulto, si era esclavo o libre, si era rico o pobre, o sea que no había igualdad y equidad por medio de estas leyes, que es todo lo contrario a lo que vemos en la Torá. Por eso la ley bíblica es diferente. Hashem se muestra como el creador de todas las leyes de la sociedad. No son dioses que le otorgan a los reyes a que sean responsables de llevar a cabo justicia. Hashem es el creador de todas las leyes de la sociedad. Y las leyes civiles y rituales coexisten en un mismo código, no están separadas. Por ejemplo, en Egipto, las leyes que tenían que ver con el reino de Faraón eran separadas de las leyes que dictaban los sacerdotes o los magos. Aquí no, aquí Hashem pone todo en un mismo código. En el antiguo Medio Oriente los dioses no le hablaban directamente al pueblo, ni le daban directamente al pueblo su ley. Hashem da su ley a su pueblo directamente, y no tan solo directamente, sino a todos. Y esas leyes que él da directamente forman parte de las estipulaciones del pacto desde que comenzó en Sinaí.
reflejando la intimidad de un Dios, de un Elohim que cuida de su pueblo, que está interesado en su pueblo. Y su ley, las leyes y los mandamientos que Hashem ha dado, estimulan la conciencia, urgiendo al pueblo cumplirlas. Esto era algo que no se veía en las leyes del antiguo Medio Oriente. Las leyes antiguas son retrospectivas y escondidas del pueblo. Las leyes del antiguo Medio Oriente estaban retrospectivas y escondidas del pueblo, mientras que la Torah es prospectiva y es promulgada a todos por igual, no importa si son ricos, si son pobres, si son sacerdotes, si son reyes, no importa si son libres, si son mujeres, si son niños, todos por igual. Hashem es el dador del pacto y las leyes son las estipulaciones del convenio, dándole una importancia única a las leyes. El destino del pueblo depende de la obediencia, que trae bendición, o de la desobediencia, que trae maldición. Existe el concepto de responsabilidad individual y comunitaria. Como Hashem es bueno, no es como las deidades caprichosas paganas, por lo tanto, y además Hashem es un Elohim moral, la moralidad es legalizada. Solo la Torah imparte beneficios sociales al pobre, al extranjero y esclavo. No son tratados como propiedad, sino como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Hashem. Es algo que faltaba en las leyes y los códigos legales del antiguo Medio Oriente. De nuevo, el propósito de Hashem dar los mandamientos en el monte Sinaí es para enseñarle a su pueblo de que tienen que establecer una sociedad recta y justa. De acuerdo a Génesis 18:19, vayamos por favor a Génesis 18:19, porque recuerden que cuando Hashem creó el Edén, puso un jardín y puso allí, colocó a Adán y a Eva, había justicia y rectitud. Al caer en pecado, mejor dicho, al romper el pacto, trató con Noé, no funcionó, pero cuando llega Abraham, hay una diferencia. Por eso en Génesis 18:19 dice, esto es Hashem hablando con respecto de Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Hashem, Derech Hashem, el camino de Hashem. ¿Y cuál es el camino de Hashem? Haciendo justicia y juicio, que en hebreo es Sedaka y Mishpat, rectitud y justicia justa, para que haga venir Hashem sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y eso lo vemos no solamente con Abraham. Si van un momentito a Salmo 89, verso 14, vayan al Salmo 89, verso 14. Esto lo hemos leído otras veces, pero necesito que entiendan que el propósito de todos estos mandamientos es que nosotros sepamos establecer relaciones, comunidades, familias, sociedades, estados, naciones basadas en justicia, en rectitud y justicia, Sedaka y Mishpat. Porque en el Salmo 89, verso 14 dice, justicia y juicio, Sedaka y Mishpat. Lamentablemente al español lo traducen como justicia, entonces tiene dos términos, justicia y juicio. Pero no, en el hebreo es rectitud. Sedaka es rectitud y Mishpat es justicia justa. Rectitud y justicia son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y aquí misericordia es el término Gesed. Recuerden que hemos hablado de Gesed, que está relacionado con el pacto, con la fidelidad y lealtad del pacto de parte de Hashem y deberá ser también de parte de nosotros.
Y Emet, que lo traducen como verdad, Emet significa que es lo mismo ayer, hoy y mañana. No cambia. Eso es verdad. Así que Sedaka y Mishpat, Gesed y Emet. También en el Salmo 97, verso 2, vuelve y lo repite. Salmo 97, 2 dice, nubes y oscuridad alrededor de él, que fue lo que vimos, estamos viendo aquí cuando estamos leyendo en el monte Sinaí. Justicia y juicio, Sedaka y Mishpat son el cimiento de su trono. Por lo tanto, la importancia de estos términos es sumamente enorme. Necesitamos entender, y he dicho en otra ocasión, este libro, que es de Moshe Weinfeld, que es Justicia Social en el Antiguo Israel y en el Antiguo Medio Oriente. Lo tenemos traducido al español en el grupo de Telegram en PDF y está disponible para que todos lo puedan descargar y tenerlo y leerlo. Es importante que lo lean. Es un libro muy importante porque va en detalles y dando una información de Sedaka y Mishpat que nosotros como creyentes en Yeshua y que seguimos, por lo menos tratamos de seguir la Torah, debemos conocer bien esos términos para poderlo poner en práctica. Así que vamos entonces a la parashá como tal. De nuevo, Éxodo 21, verso 1 al 24, 18 dice, estas son las leyes judiciales o los mishpatim que establecerás delante de ellos, delante del pueblo. Si comprares un siervo hebreo, 6 años trabajará y en el séptimo saldrá libre gratuitamente. Recordemos que aquí vamos a leer cosas que ya no las vemos, que ya no existen en nuestras sociedades, pero lo que tenemos que entender es el principio detrás de lo que él está diciendo. Y recuerden que aquí cuando habla de siervos hebreos, eran personas que se encontraban en una situación económica, que para poder pagar sus deudas se daban a servidumbre, a servir a quien le debían como una forma de pago. Pero Hashem dice que solamente pueden servir 6 años y en el séptimo saldrá libre gratuitamente. Tan pronto comenzaba el séptimo año de su servicio, ya quedaban libres, o sea, quedaban libres de su deuda y ya podían salir. Si solo viniere, solo saldrá. Si él tenía esposa, saldrá su esposa con él. Si su amo le entrega una mujer, dando a entender que no es una mujer israelita, sino una mujer extranjera, que le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán para su amo y el siervo saldrá solo. ¿Por qué? Porque el amo compró esta sierva, se la da a él como esposa, tienen hijos, pero le pertenece al amo. Recuerden que para este tiempo los siervos o los esclavos eran vistos como propiedad, pero a diferencia de los demás códigos legales de este tiempo, Hashem pide que se les trate con dignidad y respeto, porque son seres humanos. No los puede tratar como un mueble, como un pedazo de madera. Son seres humanos, son personas que necesitan ser tratados con dignidad, aunque sean siervos o sean esclavos. Verso 5. Pero si llegara a decir el siervo, quiero a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no he de salir en libertad. Entonces lo acercará su amo a los jueces, lo cercará a la puerta junto a la jamba y le perforará su amo el lóbulo de su oreja con un punzón y el siervo lo servirá para siempre, pero aquí hace la aclaración que es hasta el Yobel. A pesar de que dice para siempre, es hasta el Yobel. Si han pasado, si llegó el séptimo año, dicen, no, yo me quiero quedar, entonces tienen que hacer este ritual como una forma de indicar que el siervo se ha comprometido a quedarse y seguir sirviendo, pero solamente puede servir hasta el año 50, hasta el Yobel. Si dentro de 10, 15 años viene el Yobel, pues queda libre. Si realmente faltan 50 años, pues los 50 años queda libre.
O sea, no importa cuándo llegue el Yovel, pero el Yovel quedaba libre. Si vendiera un hombre a su hija como sierva, aquí de nuevo el mismo caso, una situación económica tan terrible que el padre se ve en necesidad de dar a su hija. Lógico, no es que la esté vendiendo, sino que la está dando como sierva con la intención de que esa niña llegue a ser esposa o del amo con quien ella se va o del hijo del amo. O sea, para que ella tenga un futuro, tenga quien la proteja, tenga quien la cuide. De nuevo, estamos viendo aquí justicia social. Justicia social. Cuando hay una necesidad, una persona queda empobrecida, tiene una gran necesidad, formas de ayudarle. Dice, si vendiera un hombre a su hija como sierva, ella no saldrá como salen los siervos. ¿Por qué? Porque es con la intención de que se quede en matrimonio dentro de ese hogar. Si es mala a los ojos de su amo la que no destinó para sí, entonces dejará que la rescaten. A un pueblo, o sea, a un pueblo ajeno no tiene poder de venderla, pues la traicionó. O sea, si la tiene en su casa, después decide que no quiere casarse con ella y tampoco se la da a un hijo, por eso dice que la traicionó. Dice, no puede venderla, pero si a su hijo la destinó, como la legislación de las mujeres deberá hacerle. Si su hijo entonces la toma como esposa, tiene que darle los derechos de cónyuge, derecho a ella como su esposa, que es lo que habla el verso 10. Dice, si además otra mujer tomare para él su alimento, su ropa y su derecho conyugal, no le disminuirá, que son las tres obligaciones del esposo para con su esposa, que aún hoy día se practica en el judaísmo. Cuando hacen una boda judía, son tres cosas que se nombran cuando la mujer, la esposa, le da la vuelta al varón. Se declara que el varón tiene que cumplir con alimento, con ropa y derecho conyugal. Si uno de estos tres no lo hiciere, saldrá gratuitamente sin devolver dinero. En otras palabras, si él no cumple con una de estas tres cosas, ella queda en libertad. No la pueden vender ni le pueden exigir que le pague para atrás el tiempo que sirvió o que estuvo ahí. De nuevo, aquí vemos, perdón, cómo la Torah exalta y le da derechos a la mujer, cosas que no se veían en los demás códigos legales de este tiempo. Hashem es diferente en todo lo que estaba pasando en este tiempo, porque él le da dignidad al siervo, le da dignidad a la mujer, da equidad e igualdad, justicia social, rectitud y justicia. Verso 12. Quien hiera un hombre y éste muriere será matado. Pero quien no acechó y Dios se lo predispuso en su mano, entonces fijaré para ti un lugar al cual huirá allí. O sea, cuando es intencional homicidio, un asesinato intencional, la persona que mata a otro es juzgada y recibe también la pena de muerte. Pero si una persona lo hace accidentalmente, dice aquí que Hashem prepara un lugar para que huya ahí, que es lo que llamamos las ciudades de refugio. Pero si premeditare un hombre contra su compañero para matarlo con astucia, aún de mi altar lo tomarán para morir. Quien hiera o sea, que no había refugio, no hay refugio para aquella persona que mata a otro intencionalmente, voluntariamente, o sea, que lo piensa, que lo premedita, que lo hace. Y cuando habla de mi altar era porque era permitido un refugio, el altar servía de refugio. Y vemos dos casos en las escrituras hebreas en que esto ocurre. Si van un momentito a Primera de Reyes, capítulo 1, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 49 al 53, dice, hablando de usar el altar, los cuernos del altar como un lugar de refugio cuando ocurre una muerte
En este caso, si la muerte fue intencional, no queda, o sea, aunque se agarre de los cuernos, hay que juzgarlo y recibe muerte. Si no fue intencional, pues entonces es juzgado y deja en libertad. Dice, verso 49 de Primera de Reyes, capítulo 1. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón, recuerden que Adonías era hermano de Salomón y se había declarado rey, pero entonces David declara rey a Salomón. Entonces aquí, cuando todo el mundo se enteró de que Salomón era el rey declarado por David y por Natán el profeta, todo el mundo salió corriendo y dejaron a Adonías. Y dice, mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar, buscando refugio. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. O sea, que se humilló y se ofreció como para servirle, no se quedó en arrogancia, levantado en contra de su hermano, que ahora es rey. Por lo tanto, se asió de los cuernos del altar, fue juzgado, se encontró que no era culpable en el sentido de que no iba a seguir queriendo ser rey, no iba a seguir oponiéndose a Salomón y Salomón lo deja ir. Hay otro caso ahí mismo, si van al capítulo 2, verso 28, capítulo 2 de Primeras de Reyes, verso 28 dice, aquí es el caso contrario, dice, vino la noticia a Joab porque también Joab se había adherido a Adonías, recuerden Adonías, el que acaba de ser perdonado, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Hashem y se asió de los cuernos del altar. O sea, se había ido con el bando incorrecto. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Hashem y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Bajen al verso 34, por cosas que había hecho Joab, que mató a gente inocente. Dice el verso 34, entonces Benaía, hijo de Joiada, subió, arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. A pesar de que sació de los cuernos del altar, lo que él había hecho había sido homicidio. Él había asesinado a gente inocente y él pensó que haciéndose de los cuernos del altar iba a recibir refugio y no lo iban a matar. Pero lo que había hecho era digno de muerte, por lo tanto, en este caso, de nada le sirvió. Volviendo a Éxodo, verso 18. Si pelearan unos hombres e hiriera un hombre a su prójimo con una piedra o con el puño, pero no muriere, sino que cayese en cama, si se levantara y anduviera fuera sobre su propio apoyo, entonces quedará libre quien golpeó, pero por su inacción dará un pago y también por su curación. O sea, hubo un accidente, no mató al individuo, se ha podido levantar, pero perdió tiempo de trabajo, entonces el que lo hirió tiene que pagar por el tiempo que él no pudo, que el herido no pudo trabajar. Si hubiera un hombre, si hiriera un hombre a su siervo, a su sierva con una vara y muriere bajo su mano, ha de ser vengado. De nuevo, la dignidad humana. Recuerden que en los otros códigos legales los siervos o los esclavos eran vistos como propiedad y si un amo le daba con matar a su siervo porque por cualquier razón no hacían nada, es un esclavo, no vale nada. Pero aquí Hashem dice, no, lo mataste, vas a pagar. Pero si un día o 2 días aguantare, no será vengado, pues es su patrimonio. O sea, si sobrevive, no pasa nada. Si riñeren unos hombres y golpearan accidentalmente a una mujer embarazada y perdiere sus hijos, pero no ocurre a ella desgracia, será penado con lo que le establezca el marido de la mujer y será entregada la indemnización conforme con los jueces.
golpean a una mujer embarazada, ella pierde su bebé. Entonces el esposo tiene que decidir qué van a hacer con el individuo que la golpeó y ella perdió su bebé. Y de acuerdo a lo que él determine, entonces lo llevan a juicio. Si los jueces están de acuerdo, pues entonces el individuo que hirió tiene que pagar. Pero si ocurre a ella una desgracia, se dará vida por vida. Si en el revolú la mata, pues entonces mató, tiene que pagar por eso. Por eso en el verso 24 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y contusión por contusión. Que esto es lo que le llaman la ley del talión. La ley del talión era un castigo equivalente al crimen. La ley del talión es un castigo equivalente al crimen, pero en otros códigos legales lo tomaban literal. Si alguien accidentalmente sacaba un ojo a una persona, venían y le sacaban el ojo a la otra. Aquí en el judaísmo, o como lo entiende la Torá y los sabios, es que va a ser una compensación monetaria equivalente por daños físicos y emocionales. Si el daño que hizo la persona hace que el otro individuo pierda su trabajo, no queda inválido o sufre emocionalmente, el que lo hirió tiene que recompensar equitativamente por esos daños. No es que se arranquen uno al otro el brazo, la pierna, lo que sea, no. Es de nuevo, una justicia equivalente. No es que el otro se aproveche y le cobre de más, ni el que hizo el daño le pague menos al otro. O sea, es todo equivalente al daño. Verso 26, si hiriera un hombre el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo arruina, en libertad lo enviará a cambio de su ojo. O si el diente de su siervo o el diente de su sierva lo hace caer, en libertad lo enviará a cambio de su diente. Un diente, sin embargo, aquí Hashem está dando prioridad al individuo. De nuevo, es una compensación monetaria equivalente al daño o dejar en libertad al siervo al que fue mutilado hasta cierto punto. Verso 28. Si cornea un toro a un hombre o a una mujer y muere, será lapidado el toro y no será comida su carne, y el dueño del todo quedará absuelto. Aquí vienen las leyes de responsabilidad pública. Si tienes un animal dañino y le hace daño a la persona, mata a ese individuo, hay que matar al animal. Y nadie va a recibir recompensa de ese animal matado. Pero si un toro corneador es desde ayer y anteayer y le fue hecho saber a su dueño, pero no lo cuidaron y mató a un hombre o a una mujer, el toro será lapidado y también su dueño será matado por el cielo. O sea, si tienes un animal que hace daño y tú lo sabes porque lo ha hecho ya 2 o 3 veces y llega un momento en que ese animal mata a un individuo, tanto el animal como al individuo hay que matarlo. Lógico, aquí da a entender que a quien mata al dueño es directamente Hashem, recibe el castigo del cielo. Verso 30. Un precio de rescate le será impuesto, entonces entregará por el rescate de su vida como todo lo que se le impusiere. En este caso, en vez de matarlo, si los jueces deciden que puede pagar un rescate por su vida, pues entonces le es permitido. Si a un niño corneó o a una niña corneó, como este juicio se le hará. Si a un siervo corneó el toro o a una sierva, 30 shekalim de plata entregará a su amo y el toro será lapidado. Aquí la diferencia, si un siervo, tenemos que entender que tiene que ser un siervo no judío, sino extranjero. Se le da 30 shekalim al amo por el daño que le hizo al siervo. Y el animal será lapidado. Si abriera un hombre un pozo, volviendo a lo de los toros, hoy día serían perros. Si tienes un perro que es bravo, que es dañino y ha mordido a varias personas, y vamos a suponer por mala pata mata a un niño, si estas leyes estuvieran vigentes hoy día, tanto el perro como el dueño del perro tenían que ser matados, porque lo sabe.
no lo cuidaste, no guardaste, no lo contuviste para que hiciera daño. Eso se aplicaría hoy. En otro animal si fuera así. Y sabemos que, por ejemplo, aquí, por lo menos la ley en la Florida, si un perro muerde a otro, simplemente el morderlo, lo ha hecho ya varias veces, a ese animal lo matan, lo matan. Si abriera un hombre un pozo o cavara un hombre un pozo y no lo cubriere y cayera allí un toro o un asno, el dueño del pozo pagará con plata para regresar a su dueño y el muerto será de él, del perjudicado, o sea, el animal. Si embistiere el toro de un hombre al toro de su prójimo y muere, entonces venderán el toro vivo y dividirán su valor y también al muerto dividirán. Pero si fue advertido el dueño que el toro ya era corneador desde ayer y anteayer y no lo había cuidado su dueño, habrá de pagar toro por toro y el muerto será para él, o sea, el toro muerto, para el perjudicado. De nuevo, leyes de responsabilidad pública. Por eso hoy día tenemos lo que se llaman seguros. Seguros. Aquellas personas que tienen negocio tienen que tener seguro. Aquellos que son médicos tienen que tener seguro de impericia médica. Aquellos que, aún las congregaciones, las iglesias, nosotros tenemos un seguro de responsabilidad pública. Si a alguien le pasa algo dentro de la congregación, pues ese seguro cubre. Lo que quiero decir esto es responsabilidad pública. De nuevo, justicia, rectitud. No podemos dañar o matar o hacer con la gente lo que nos dé la gana. Nosotros no somos Hashem. Todo le pertenece a Él y Él está dando esta regla para que haya justicia y moral, rectitud y moral. Cosas que son sentido común, muchas de ellas, y otras cosas que Hashem a todo ser humano, a cada ser humano, Él dio una conciencia. Todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Si tú cavas un hoyo, y es lógico, esto no sucede en cualquier sitio, pero si tú estás en el campo y haces un hoyo por cualquier razón y no lo cubre y pasa por ahí alguna persona, tú eres responsable. Aún hoy día tú eres responsable. Capítulo 22. Si cavando para entrar fuere hallado el ladrón y fuere herido y muriere, no tiene culpa de la sangre. O sea, porque entró ya con mala intención. Y es de noche, no se ve. Si estaba alumbrado el sol sobre él, o sea que es de día, que tú puedes ver que entró el ladrón, tiene culpa de sangre. O sea, si tú lo ves entrar, lo ves clarito, o sea, porque un individuo que entra de día no viene con intenciones de matar, por lo menos según los comentarios de respecto a este mandamiento. Un individuo que entra de día, a plena luz, lo que viene pues a robar, pero no viene con intención de matar, a diferencia de que usualmente los que vienen de noche a escondidas, vienen con intención de matar. Por lo tanto, si de noche y de nuevo, estas son las leyes de la Torá, las leyes de los hombres en diferentes países y estados y aún condados dentro de la Florida son diferentes. Por eso uno tiene que conocer las leyes, sobre todo si uno carga armas, si tiene armas en el hogar. Tiene que conocer las leyes porque a veces el que sale perjudicado no es el que entró a robar, sino el que defendió su casa. Por lo tanto, es importante conocer las leyes. Si yo tengo un arma y entra alguien de noche, en mi caso va a ser bien frito ley. Pero si es de día, uno lo puede amenazar, pero no lo puede matar. Si el individuo sigue para adelante y amenaza la vida de la persona, de uno, del dueño o de los que están en el hogar, pues entonces uno tiene derecho a defenderse. Pero si el ladrón ve a uno con un arma y sale corriendo y como quiera tú le disparas y lo matas, ya había salido de tu propiedad e iba corriendo y tú le disparas y lo matas, tú sales culpable. De nuevo, justicia, rectitud. Y eso que ver, legalmente eso tiene que todo ir juzgado por jueces aptos en estos asuntos. ¿Okay? Dice,
Si estaba alumbrado el sol sobre él, tiene culpa de sangre, habrá de pagar el ladrón. Si no tuviere, entonces se venderá para restituir su robo. Si entró, robó, fue encontrado, no tiene para restituir, pues entonces aquí los jueces lo que hacían que vendían al individuo como un siervo hasta que pagare lo que debía. Si se hallara en su mano el hurto, tanto un toro como un asno, un cordero vivos, el doble pagará. Si llevó a pastar sus animales un hombre a un campo o a un viñedo y envía sus animales y estos pasieren en un campo ajeno, con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viñedo pagará. Si tienes animales y se metieron en la propiedad de otro y le comieron las cosechas, uno, el dueño, tiene que recompensar con lo mejor de uno al dueño del otro, de la otra finca. Un ejemplo. Si saliere fuego y encontrar espinas y consumiera una parva o la cosecha en pie o el campo, habrá de pagar el que encendió lo que se quemó. Si haces un fuego, no tienes cuidado y ese fuego se extiende y quema la propiedad de otro, tú eres responsable. Si diera un hombre a su prójimo plata, objetos para guardarlos, si fueren robados de la casa del hombre, si fuera encontrado el ladrón, este pagará el doble, o sea, el ladrón. Si no fuera encontrado el ladrón, entonces se acercará el dueño de la casa para jurar delante de los jueces que no extendió su mano para usar el trabajo de su prójimo. O sea, si tu prójimo te deja algo en tu casa para que tú lo cuides y de momento desaparece, no encuentran el ladrón, te preguntan a ti, ¿tú tenías algo que ver con esto? ¿Tú lo guardaste, lo dejaste para ti, no se lo quieres devolver? Pero eso tiene que ir a juicio. Sobre todo delito, tanto por un toro, un asno, un cordero, una manta, sobre toda pérdida que se dijere, que así es eso, hasta los jueces se traerá el pleito de los dos. A quien culpen los jueces, él pagará el doble de su prójimo. Si diera un hombre a su prójimo un asno, un toro, un cordero o cualquier bestia para cuidarla y muriere, o se quebrare, o fuere arrebatada y no hubo quien viese, juramento por nombre del Eterno habrá entre los dos que no extendió su mano para usar el trabajo de su prójimo. Entonces aceptará el dueño y el guardián no pagará. Pero si fuera hurtada de él, le pagará a sus dueños. Si fuera desgarrada por una fiera, deberá traer testigo de que fue desgarrada, entonces no la pagará. Si pidiere prestado un hombre de su prójimo, se quebrare o muriere el animal en ausencia de su dueño, le habrá de pagar. Si su dueño estuviere con él, con el prestatario, no lo pagará. Pero si dio alquiler, le llegó por su pago. Aquí es si tienes cosas prestadas, si lo que pasó, si eres culpable o no eres culpable, si te alquilaron para que haga un trabajo y las máquinas que usaste se te dañaron, pues entonces tú eres responsable y no el que te alquiló, porque te pagó. O sea, de nuevo, son compensaciones, son justicia, son rectitud. ¿Por qué? Porque no podemos hacer y deshacer de las propiedades de los demás. Ah, lo encontré, es mío y ya. Eso no es así. Eso no es así. O sea, de nuevo, Hashem es muy recto y muy justo con lo que es de él, con lo que es suyo y con lo que es del prójimo. Así que hay que tener mucho cuidado como el manejo de las relaciones entre Hashem y con el prójimo, siempre considerando justicia y rectitud en todas las acciones que se hacen. Porque si no, pues entonces hay que llevar las cosas a juicio. Lógico, aquí en este caso sería el Sanedrín porque son con leyes relacionadas con la Torah. Si sedujera un hombre a una mujer virgen que no fuera desposada y se acostara con ella, deberá fijarle una dote y tomarla por esposa. Entonces se tiene que casar con ella y por encima de eso tiene que pagar un dote. Pero si se negara su padre a dársela, plata le pagará conforme a la dote de las mujeres vírgenes. Si el padre decide, ok, tú ultrajaste a mi niña, ella era virgen, yo no quiero que te cases con ella, pero como quiera me debe el dote porque lo que hiciste. Verso 17, a una bruja no dejarás viva. Aquí cualquier hechicero, cualquier mago, cualquier brujo. Estaba leyendo en el comentario de el Tarjak Mitzvot, que es otro libro que yo les he dicho que es muy importante. También el PDF está traducido al español y se encuentra en el libro de Telegram, que están explicados con comentarios todos los mandamientos
estaba diciendo que el por qué una bruja o un hechicero, porque da a entender que es un tipo de idolatría en el cual te hacen creer en poderes que no existen. Un brujo te dice cosas que no tienen nada que ver con Hashem, te está haciendo creer en poderes que no existen. O sea, te está dando profecías falsas. Esos individuos no se pueden dejar vivir. Aquí finalmente le llaman simplemente bruja, pero tenemos que entender el principio del mandamiento. Cualquier individuo que viene a presentarte dioses falsos o profecías falsas ante los ojos de Hashem es considerado como una bruja, un hechicero. ¿Y qué merece? Fritoley, muerte. Verso 18. Todo aquel que se acostare con una bestia será matado. Hello. Quien sacrificar a los ídolos será muerto. La idolatría. Sino al Eterno solamente serán sacrificios. Verso 20. A un peregrino no harás sufrir y no lo oprimirás, porque peregrino ustedes fueron en la tierra de Egipto. A cualquier viuda, a un huérfano no harán sufrir. Si los hicieres sufrir cuando hubieren clamado a mí, habré oído su clamor. Entonces se encenderá mi furia, mataré a ustedes con espada y serán vuestras mujeres viudas y vuestros hijos huérfanos. Justicia social, igualdad. No tenemos derecho de maltratar al extranjero, a la viuda o al huérfano. Porque si ellos claman a Hashem por justicia y usted que está en error y usted está mal por lo que hizo, Hashem tomará venganza de este individuo. ¿Por qué? Porque el extranjero no tiene nada cuando llega. El huérfano no tiene un padre que lo cubra, que lo guarde. La viuda no tiene un esposo que haga lo mismo por ella. Entonces Hashem se convierte en la cobertura de estos individuos. Verso 24. Si plata prestares a mi pueblo, al pobre que está contigo, no le serás como un exactor, no le impondrás intereses. O sea, cuando uno le da préstamo a los que están en pacto, no le puedes exigir interés. Si tomares en prenda la manta de tu prójimo hasta que se ponga el sol, se la regresarás. A veces daban como una garantía sus vestimentas, y a veces esas vestimentas o la túnica era lo único que tenían. Y con eso mismo de noche se cubrían para guardarse del frío. Entonces te dice, si te dio como una garantía una prenda que la necesita para por la noche, se la tienes que devolver y después el otro día te la trae de nuevo como una garantía. Pero no lo dejes sin que se tenga algo en que guardarse del frío. De nuevo, rectitud, justicia, ser considerado, compasivo, misericordioso con los demás. De nuevo, tenemos que entender que es con los que están en pacto. De nuevo, me van a preguntar, entonces si mi esposo no está en pacto con Hashem y yo sí, entonces yo no, no. De nuevo, lógica, sentido común. Estamos hablando de gente completamente ajena, de que ni siquiera reconocen a Yeshua, que ni siquiera aceptan a Hashem como Elohim, o sea, no creen en nada. Una cosa es el pacto, sí, una cosa es el pacto, pero también no podemos ser, como dicen en Puerto Rico, rajatabla, porque a veces entonces nos pasamos de estar en pacto a ser legalistas, y ahí entonces vienen dejas de ser misericordioso, compasivo, porque era como los religiosos de la época de Yeshua. Yeshua peleaba con ellos porque se conocían la Torá, revía el derecho, los mandamientos, eran muy, pero hacían cosas que no, ni tenían que ver con amor, ni misericordia, ni compasión, ni justicia, ni... Entonces, ¿de qué te sirve que te sepa los mandamientos en hebreo, en español, en inglés, al revés, al derecho, que lo cite y en tu corazón no existe ni una gotita de rectitud y justicia? No sirve para nada.
Dice verso 26, porque con ella se cubre solamente, es su vestido para su piel. ¿Con qué se acostará? Porque será, si él clamare a mí, lo oiré porque yo soy piadoso. Si Hashem es piadoso, tenemos que ser piadosos con los que están a nuestro alrededor. De nuevo, sentido común, lógica, compasión, amor, misericordia, justicia, rectitud, de acuerdo a la Torah. Y uno sabe cuándo lo está haciendo bien y cuándo lo no está haciendo bien. El que me diga que no es un mentiroso. Verso 27. A los jueces no blasfemarás y a un príncipe de tu pueblo no maldecirás, porque son personas que Hashem ha puesto ahí con autoridad legal que se supone que sea para mantener justicia y rectitud. Son individuos que están rectamente caminando conforme a lo que dice la palabra. Uno no los puede maldecir simplemente porque le caiga mal. Un ejemplo, el presidente de Estados Unidos que tenemos hoy día, a mucha gente le cae pesado porque es un bocón, porque su personalidad quizás no es la más agradable, pero sabe de justicia, sabe de rectitud, sabe de negocios, sabe muchas cosas que otros no han podido hacer y sabían. Aquí no es cuestión de personalidad, aquí es cuestión de sus acciones, los resultados de sus acciones. No lo miren, no les gusta el pelo, cómo se peina, pues no lo miren. Verso 28. La primicia y la oblación al Cohen no retrasarás. El primogénito de tus hijos me lo darás. Así harás con tu toro y con tus ovejas. 7 días estará con su madre y recién en el 8.º día me la darás. Hombres santos, ustedes serán para mí, y carne de bestia desgarrada en el campo no comerás. Al perro se la arrojarán. Aquí te está hablando de la primicia y las ofrendas, de los diezmos, de las cosas que se habían que traer y dar. Todo tenía una jerarquía. Si usted va al comentario de este mandamiento, dice, no retrasarás de tus cosechas y de tu vino. Porque recuerden que lo que era cosechado, lo que era sacado de la tierra, todo producto y todo lo que era de uva, todo el producto de uva, de todo hay que dar una ofrenda. Y las ofrendas tienen un orden específico. Aquí habla de primer fruto. Primer fruto, les he dicho en otras ocasiones, en Israel, cuando comienza a salir el fruto y se está madurando, le ponen una cinta alrededor para mostrar que es el primer fruto que comienza a salir y a madurarse. Ese primer fruto, que es el bikurim, primer fruto, le pertenece a Hashem. Y luego se sacaba una porción y se le entregaba al Cohen, al sacerdote en el Beit Hamikdash, en el templo. Luego está lo que se llama teruma, que ya en la próxima porción vamos a hablar de eso, que es teruma. Teruma es aproximadamente 2% de la cosecha. También es dada al sacerdote. Tenemos el primer fruto, tenemos sacerdote del teruma, un 2%. Luego entonces, después que se saca el primer fruto, después que se saca el teruma del sacerdote, entonces que viene el diezmo, lo que llaman el primer diezmo. Y ese primer diezmo, o sea, diste el primer fruto, diste el teruma, de lo que te sobra de eso que ya has dado, sacas un 10% y ese 10% le va al levita. Después que le da ese 10% al levita, viene el segundo diezmo. Segundo diezmo es después de que has dado todo lo que has dado ya anteriormente, vas a sacar otro 10% y ese 10% es para ti, para comerlo con tu familia, con tus amistades en Jerusalén, en el templo. Mientras que los diezmos del tercer año y sexto año, recuerden que todo esto está basado en un ciclo de 7 años.
Cuando venía el tercer año de esos 7 años y el sexto año de esos 7 años, entonces el diezmo que hubiera correspondido a ti, comértelo en Jerusalén, ese diezmo le es dado al pobre, a la viuda, al huérfano, al levita de tu comunidad. No era llevado a Jerusalén, sino que lo dejaba para que el necesitado y el levita de tu comunidad lo comiera. De nuevo, justicia social. Y no tan solo eso, estás haciendo justicia económica. Porque si tú bendices a los demás con lo que Hashem te bendice, tu producto, tus cosechas, lo que llega a tu casa se sigue multiplicando y se sigue mejorando. Nosotros tenemos una amistad en Colombia y la dueña de esa finca eh, tiene unos cultivos hermosos, preciosos, unos frutos increíblemente. ¿Y por qué? Porque cuando comienza todo, se cosecha y lógico, es tanta la abundancia que ¿qué hace ella? Ella le dice al señor que tiene encargado de la casa, recoge y reparte, recoge y reparte. Y él va y le reparte a las familias más necesitadas. Entonces, el año próximo, cuando comienzan esos árboles a dar fruto, es una sobreabundancia, una cosa hermosa. Y tengo testigos de eso, no lo estoy diciendo. Mientras que nosotros fuimos a un viñedo en Colombia y el sitio era deprimente, el fruto era escaso y era hasta feo. Y nos enteramos, la muchacha que nos está dando el tour nos dice, porque creo que había algo en el piso y queríamos, y él dice, no, 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 no toques nada, no coges nada, porque el dueño no te deja que coges ni una uvita. Y si se cae al piso, ni lo recoja. Eso todo es de él. Entonces entendimos por qué. Porque él no reparte, ni comparte, ni da a nadie gratis, gratis a nadie. Y aquel viñedo estaba feísimo. Y los vinos horribles en comparación con la otra finca de esta amiga de nosotros. Que lo que hace es que reparte. No lo vende, lo reparte y lo da a los necesitados. Por lo tanto, recuerden que todos estos diezmos, todos estos frutos, todo este teruma, está basado en un ciclo de 7 años, porque en el séptimo año es Shemitah, que es cuando se le da reposo a la tierra, que ya mismo vamos a leer de eso. Capítulo 23. No admitirás falso rumor. No pongas tu mano de acuerdo con un malvado para ser testigo falso. No estarás detrás de muchos para mal y no determinarás en una querella para inclinarte detrás de la mayoría para desvirtuar la justicia. Muchos de estos mandamientos están dirigidos más bien a los jueces, a los jueces. Por eso dice, no te inclinarás detrás de la mayoría para desvirtuar la justicia. Al pobre no darás preferencia en su querella. Si vienen ante una querella ante los jueces unos ricos y un pobre, no puedes juzgar en base a el estatus social. Tienes que ser justo. Como dice, la justicia tiene que ser ciega, con los ojos tapados para no ver, para que haga un juicio justo, un mishpat justo. Cuando encontrares un toro de tu amigo o a su asno extraviado, habrás de devolvérselo. Si vieres un asno de quien tú odias, postrado debajo de su carga, ¿acaso te abstendrás de ayudarlo? Ayudarás a descarar junto con él, por amor al animalito. No corromperás el juicio de tu menesteroso en su querella. De palabra mentirosa aléjate. A un inocente o a un justo no matarás, porque yo no absolveré al culpable. De nuevo, está hablando de los jueces. No culpes a un inocente ni dejes libre a uno que es culpable, porque Hashem va a tomar acción en eso.
Soborno no tomarás, eso tanto para los jueces como para los líderes, como para los reyes, porque el soborno ciega a los inteligentes y corrompe las palabras justas. A un prosélito no oprimas, porque ustedes conocen el espíritu del prosélito, porque prosélitos fueron ustedes en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y reunirás su cosecha, pero en el séptimo la dejarás en descanso y la abandonarás y comerán los menesterosos de tu pueblo, el año de Shemitah. Ese año los campos no se trabajan y lo que nazca de por sí se deja para que los animales y las personas que pasen, sobre todo el necesitado, pueda comer. Y el resto lo comerán los animales del campo, así también harás con tu viñedo y tu olivar. 6 días harás tus tareas y en el día séptimo descansarás, Shabbat, para que descanse tu toro y tu asno y reposen el hijo de tu siervo y peregrino. También esto nunca se había visto en el antiguo Medio Oriente, en los códigos legales de antiguos. Hashem hace algo completamente radical. Dale descanso a todo el mundo. Necesitas descansar tú y todos los que están en tu casa, aún tus animalitos que trabajan en la tierra. Descanso, necesitas descanso. Yo te estoy dando un día de descanso. Aprovéchalo. Como gente que trabajan y trabajan, entonces después están con taquicardia, con migraña, con ansiedades, con depresión y no saben por qué. Hello. De todo lo que dije a ustedes se cuidarán y el nombre de ídolos extraños no recordarán ni se oirán de tu boca. Tienen que estar hablando de otras cosas que ni existen. Verso 14. 3 veces festejarás delante de mí en el año. La festividad de los panes ácimos cuidarás. 7 días comerás panes ácimos tal como te ordené en la fecha del mes de la primavera, porque en él has salido de Egipto. Y no se mostrarán delante de mí vacíos. Aquí está hablando de lo que llaman el Shalosh Regalim, las 3 fiestas de peregrinación, que es Pesach, Shavuot y Sukkot. Cuando él dice que no vendrán delante de mí con las manos vacías, porque cada festividad tiene un protocolo de ofrendas que habrían que traer. Hoy día no hay templo, por lo tanto esas ofrendas no se pueden llevar. Pero eso no significa que cuando llegues a celebrar en la congregación o en la sinagoga, venga con las manos vacías. Seamos agradecidos, porque si no compartes y eres recíproco, ¿cómo vas a sostener la congregación? ¿Cómo vas a sostener la sinagoga? Todo eso es para beneficio de la persona misma que está dando. Lógico, no es para que se lucre nadie, ese no es el propósito. El propósito es que sea para la comunidad, para mantener la comunidad, sostener la comunidad y al que se pueda ayudar dentro de la comunidad se ayuda. Verso 16. La festividad de la siega, las primicias de tu trabajo que sembrares en tu campo, que el Shavuot, y la festividad de la recolección, que es Sukkot, cuando sale el año al reunir tu trabajo del campo. 3 veces en el año se mostrará todo varón de ti delante del Señor el Eterno. ¿Por qué? Porque Él es el Rey soberano y por lo menos 3 veces al año Él te quiere ver. Quiere que lo visite, quiere compartir contigo, quiere festejar contigo. No hará sacrificio sobre leudado con la sangre de mi sacrificio, y no pasará de la noche el cebo de mi festejo sin quemarse hasta el amanecer. Hay un protocolo con respecto a la ofrenda. El Pesaj no se puede comer después de medianoche. Cuando hablo de la ofrenda de Pesaj, estoy hablando del cordero de Pesaj, el Corbán Pesaj que se ofrendaba en el templo en Jerusalén. No estoy hablando de lo que hacemos nosotros aquí lejos de Jerusalén, no hay templo, nadie está comiendo el Corban Pesaj. Estamos comiendo alimentos simbólicos. Pero si el templo estuviera levantado y se hacía el Pesaj allá, ese Pesaj tenía que comerse antes de medianoche. Y las grasas de ese animal tenían que quemarse temprano, poner en el altar para que se quemaran. Si tardaba mucho, pasaba más de una noche, entonces ya quedaba anulado.
PESAS tiene una serie de protocolos bien detallados y que hay que seguirlo en su momento. Es importante que los conozcamos desde ahora para cuando haya que hacerlos, entendamos lo que estamos haciendo. Verso 19. Los comienzos de las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno, Elohim tuyo. Las primicias, hay ciertas primicias que se traían en Sukkot y hay un protocolo de una ceremonia de cosas que se decían cuando se traían esa ofrenda. Luego dice, no cocinarás un cabrito con la lechada de su madre. Y aquí este mandamiento pues trae mucha controversia. Y entre las controversias es que hoy día, por ley rabínica, te los dejo saber desde ahora, por ley rabínica, lo que ellos han mandado es que no se coma carne con lácteos. No se coma carne con lácteos. Este es un mandato interdicto rabínico, no es de la Torá. Aún Maimónides, que es Rambam, decía que este mandamiento se puso ahí para alejar a Israel de prácticas idólatras como hacían sus vecinos. Porque esto y eso está en este libro que le enseñé primero del Corán, Tanakh, ese comentario está aquí, de que el no cocinar el cabrito en la leche de su madre era un rito de idolatría que hacían las naciones paganas alrededor de Israel, que estaban asociados con la festividad de cosechas. Recuerden que está acabando de hablar de tres festividades que el Hashem pide que nos presentemos en Jerusalén. Lógico, habla de los varones, pero se tiene que entender que el varón con toda su familia subían y se festejaban en esas tres fiestas específicas. Entonces Hashem está diciendo, pero ustedes no van a hacer esta práctica, no cocinar a un cabrito con la leche de su madre, porque era una práctica pagana de un rito de fertilidad y de cosecha de la tierra, que aún Maimónides dice que esto fue puesto para alejar a Israel de prácticas idólatras como hacían sus vecinos. Otros comentan que porque es cruel. Pone un cabrito en la leche de su propia madre, perdón, cuando la leche es para alimentar al cabrito, no es para matarlo. Y de nuevo, esos comentarios están aquí en este libro, en la página 135. Y yo soy de las que estoy de acuerdo con que era una práctica de idolatría en asociación con las cosechas. No es que no se pueda comer carne con lácteos. Eso es una interpretación rabínica que vino mucho después. Lógico, como siguen y están dentro del Talmud y está y siguen mucho lo que dicen los rabinos en Israel. Entonces, en Israel no se mezclan carne con lácteos. Porque aun cuando Abraham recibió a los tres mensajeros, él les sirvió carne con lácteos. Ahora, ellos lo resuelven diciendo que comieron lácteos y esperaron de 4 a 6 horas para entonces comerse el, el, el becerro que le preparó a Abraham. En mi opinión muy personal, yo no estoy de acuerdo con la interpretación rabínica y cómo lo enseñan y cómo lo hacen ellos, pero esa es su interpretación más reciente, así lo aceptan, así lo hacen y así yo lo respeto. Cuando voy a Israel, no me puedo comer mi cheeseburger, no puedo comer mi lasaña con queso, pero realmente yo lo entiendo y por lo que he leído no tiene nada que ver. No hay ningún problema comer lácteos con carne. Hay personas que no pueden porque su sistema biológico no lo acepta, pues entonces es lógico, usted no lo puede hacer. Pero esos son mis 3 centavitos al respecto. Si usted no quiere hacerlo, no lo haga. Pero cuando estoy en Israel, respeto
las leyes de ellos en Israel y hago conforme a como ellos hacen. Además que no vas a conseguir en ningún sitio que te vendan lácteos con carne. ¿Ok? Sí tengo entendido que pescado sí. Puede haber lácteo y puede haber pescado, pero no puede haber carne, como carne de res, carne de pollo, eh, de cordero, cabro, en ese sentido. Verso 20. He aquí yo envío un mensajero delante de ti para cuidarte en el camino y traerte al lugar que te he preparado. Cuídate de su presencia y oye su voz. No te rebeles contra él, porque no perdonará vuestros pecados, pues mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Sino que habrás de oír su voz y harás todo lo que hablare. Entonces seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores. Uno de los comentarios dice que este mensajero o este ángel es Metatrón. Metatrón. Y lógico, tienen unas especulaciones de quién es Metatrón. Unos dicen que la reencarnación de, no es reencarnación de que Enoch se convirtió en un ángel y se convirtió en Metatrón, la. Anyway, de nuevo, comentarios y tradiciones de ellos. Pero es interesante que mencione que es Metatrón y que la gematria del nombre Metatrón es 314, que es la misma gematria de Shaddai. Por lo tanto, el nombre de Hashem está en este mensajero, que podemos verlo como el Memra, como el Logos, como el Verbo, o como usted quiera verlo. Cuando vaya mi mensajero delante de ti y te traiga donde está el amorreo, el eteo, el pereceo, todo lo feo, no te postres a sus ídolos, no los sirvas y no harás como sus hechos, sino habrás de derribar sus ídolos y habrás de romper sus monumentos y servirán al Eterno Elohim vuestro, y él bendecirá tu pan y tu agua y quitaré la enfermedad de dentro de ti. Interesante que la enfermedad asociada con el no tener enfermedades con obediencia a la Torah. No habrá mujer que pierda a sus hijos ni una estéril en tu tierra. La cuenta de tus días completaré. Al terror de mí enviaré delante de ti y mataré a todo pueblo que ustedes vendrán a ellos y pondré a todos tus enemigos dándoles cerviz hacia ti. O sea, la protección de Hashem, la bendición de Hashem, si caminas en obediencia a lo que Él te ha pedido. Entonces, en vez de colocar sobre nosotros las maldiciones, se las coloca a nuestros enemigos. Dice, enviaré la avispa delante de ti, expulsará al Ebeo, el cananeo, a todo lo feo delante de ti. No lo expulsaré delante de ti un año por si quedara la tierra desolada y se aumenten sobre ti los animales del campo. Poco a poco los expulsaré delante de ti hasta que te fructifiques y heredes la tierra. Colocaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el río Eufrates. Cuando entreguen vuestras manos a los habitantes de la tierra y los expulsares de delante de ti, no concertarás con ellos ni con sus ídolos ningún pacto. No habitarán en tu tierra porque quizás te harán pecar contra mí, haciendo que sirvas a sus ídolos que serán una trampa para ti. Hashem es el dador del pacto y de las leyes, de los mandamientos, y te pide, no hagas pacto con ellos, no hagas pacto con el enemigo, porque te van a hacer caer. De nuevo, cosas que son lógica y sentido común. Capítulo 24. Moshe había dicho, sube hacia el Eterno tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel y se postrarán desde lejos. Se acercará Moshe solo al Eterno y ellos no se acercarán y el pueblo no subirá con él. Vino Moshe, refirió al pueblo todas las palabras del Eterno y todas las leyes judiciales. Respondió todo el pueblo a una voz y dijeron, todas las palabras que ha hablado el Eterno haremos. Escribió Moshe todas las palabras del Eterno, madrugó en la mañana, construyó un altar al pie del monte y 12 monumentos por las 12 tribus de Israel. Envió a los jóvenes de los hijos de Israel, quienes ofrecieron holocaustos y sacrificaron sacrificios pacíficos al Eterno con terneros, o sea, shelamim. ¿Y por qué a los jóvenes? Porque en aquel entonces los jóvenes o primogénitos eran los que hacían los ritos religiosos, los ritos asociados con lo que luego, dentro de poco, vamos a ver qué es la función que se le da a los levitas. Tomó Moshe la mitad de la sangre y la colocó
en páteras y la otra mitad de la sangre arrojó al altar. Tomó el libro del pacto y lo leyó en los oídos del pueblo. Entonces ellos dijeron, todo lo que ha hablado el Eterno haremos y oiremos. Tomó Moshe la sangre y la salpicó sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que ha concertado el Eterno con ustedes respecto a todas estas palabras. O sea, está ratificando el pacto porque todo pacto tiene que ser ratificado con sangre. Y el altar representa a Hashem. Y esa sangre es puesta en el altar y es puesta en el pueblo, que lo que hace eso, unirlos. Los dos se hacen uno. Es el compromiso. Es el pacto entre Hashem y su pueblo y el pueblo y Hashem. Es interesante que eso suena muy parecido a algo que dijo Yeshua. Vayan por favor al libro de Lucas, capítulo 22. Al libro de Lucas, capítulo 22, verso 20. Recuerden que aquí Moshe está ratificando el pacto que les ha dado al pueblo en Sinaí. Está el altar. El altar es muy importante. La sangre es la vida. Por lo tanto, en ese altar es puesta vida que Hashem da a su pueblo cuando su pueblo se hace parte del pacto. Y ese es el compromiso, eso es lo que trae unidad, eso es lo que ratifica. Ese es el compromiso, ratificación y unificación del pueblo con Hashem, de Hashem con el pueblo por medio de esa sangre sobre el altar. En Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, Yeshua, diciendo, esta copa es el pacto renovado, no nuevo, renovado en mi sangre que por vosotros se derrama. Sangre del pacto renovado, así como hizo Moshe. He aquí la sangre del pacto que ha concertado el Eterno con ustedes respecto a todas estas palabras. Subió Moshe, Aarón, Nadab, Abihu y 70 los ancianos de Israel y vieron al Elohim de Israel y debajo de su trono como la obra de la blancura del zafiro y como el color del cielo en pureza. Pero los nobles de los hijos de Israel no extendió su mano para castigar, aunque observaron a Elohim, comieron y bebieron. ¿Por qué? Porque esta cena es una cena ceremonial de la ratificación del pacto. Dijo el Eterno a Moshe, sube a mí al monte y permanece allí, que te daré las tablas de piedra, la Torá y el precepto que he escrito para instruirlos. La Torá es, sobre todas las cosas, instrucción. Hashem nos dice cómo quiere que vivamos, qué es lo que va a mostrar que somos de Él, que estamos en pacto con Él. Cuando ven en nosotros, en nuestra familia, en nuestra sociedad, alrededor, rectitud y justicia, sedaca y mishpat. Se levantó Moshe y Yehoshua su servidor y subió Moshe al monte de Elohim. A los ancianos dijo, permanezcan para nosotros aquí hasta que volvamos a ustedes. Y aquí Aarón y Hur con ustedes. Quien tenga una querella que se acerque a ellos. O sea, si en el tiempo que él va a estar allá, si pasa algo, pues entonces Aarón y Hur van a juzgar entre los pleitos y resolver. Subió Moshe al monte y cubrió la nube al monte. Se posó la gloria del Eterno sobre el monte Sinaí y lo había cubierto la nube 6 días. Y llamó a Moshe en el día séptimo desde dentro de la nube. Recuerden, 6 días y el séptimo día Hashem llama a Moshe para que entre en la nube. 7, que tiene que ver con plenitud, con perfección, con estar completo, recordando la creación. O sea que cuando Moshe entra a la nube, esa nube sirve como un portal, como una puerta. Moisés pasa de esta dimensión física, de aquí, a una dimensión de eternidad donde está Hashem. Por las cosas que él va a ver. Y dice, la visión de la gloria del Eterno era como el fuego que consume en la cima del monte a los ojos de los hijos de Israel. Una manifestación visible del Elohim invisible. Entró Moshe dentro de la nube.
Subió al monte y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. O sea que Moshe entra a una dimensión eterna, entra a más allá de lo que la gente está viendo. Él entra a la misma presencia del trono de Hashem porque sabemos que ya en la próxima porción que va a hablar del Mishkan, que es lo que él está viendo, le va a servir de patrón, de tavnit, para que se haga en la tierra. Y es el mismo patrón y tavnit que se va a usar para hacer el templo en el futuro cuando ellos lleguen a la tierra. Por lo tanto, Moshe tiene un privilegio que nadie, yo creo que nadie ha tenido ese privilegio. Y esa nube, lógico, ellos no están viendo, pero esa nube viene siendo un portal. Él da un paso y cayó en la eternidad. Cayó ante la presencia de Hashem, ante su misma, el que ve el templo que está allá, él ve el trono, él ve. Y recuerden que en aquel entonces Moshe no tenía un palito tomando nota o para estar dictando. Él recuerda todo lo que Hashem le dice, lógico, por medio del Espíritu Santo para poder, cuando él baja, hablarle al pueblo. Otra cosa que no dije con respecto a la mitad de la sangre en el altar y mitad de la sangre es rociada al pueblo. Rociada, no son bañados en sangre, es rociada. La mitad y la mitad, para aquel que sabe fracciones, una mitad y otra mitad hacen que uno. Por lo tanto, el propósito es unificación, que Hashem y el pueblo sean uno a través del pacto, que es lo mismo que hace Yeshua con su sangre, que representa la renovación del pacto para que por medio de la sangre de Yeshua todos seamos uno en él, como el Padre siempre ha querido.